Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más fresca y jugosa del mundo del entretenimiento. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que de esas que nos hacen saltar de la silla y gritar de emoción. Porque vamos a hablar de algo que muchos esperaban con ansias, de un regreso que promete sacudir las pantallas y conquistar nuestros corazones una vez más. Sí, han leído bien el título y se lo prometo, la información es de primera mano, The Method de Mir regresa. Y no se trata de cualquier regreso, sino de un proyecto que, según nos cuentan, el productor la convenció para que volviera a interpretar un papel que, oh vaya que sí, ha dado mucho de qué hablar. ¿Están listos para desentrañar los detalles de esta jugosa noticia? Porque hoy nos sumergimos en el universo de qué pasará con The Method de Mir y su esperado retorno. Prepárense porque aquí viene lo bueno, y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a esa campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos para ustedes. Ahora pónganse cómodos, sírvanse algo rico y abran bien los oídos, porque la historia que les voy a contar es digna de una telenovela. Verán The Method de Mir, esa actriz que nos robó el aliento con su talento y carisma en producciones como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, había estado un poco alejada de las grandes producciones turcas recientes, explorando otros horizontes, quizás buscando ese papel que la volviera a lanzar a la cima de la fama con una propuesta innovadora. Y justamente la clave de su regreso parece estar en la persuasión, en esa magia que tiene un buen productor para convencer a un talento tan especial. Se rumorea con mucha fuerza y créanme, las fuentes son bastante confiables, que un productor clave con una visión clara y un proyecto ambicioso entre manos, logró convencer a Demet de unirse a su nueva aventura. ¿Y cuál es esa aventura? Pues aquí viene lo intrigante. Se dice que este productor la convenció para regresar interpretando un personaje que, si bien no es exactamente el mismo de sus éxitos pasados, tiene raíces y similitudes que evocan esa chispa que tanto nos enamoró. Imaginen, es como si le hubieran presentado una versión renovada de esa magia que la hizo brillar. La pregunta del millón es, ¿qué tipo de proyecto es? Los detalles aún son escasos, porque como saben, en este mundo de la televisión y el cine, los productores son muy celosos de su información hasta que llega el momento adecuado. Pero lo que sí se sabe, o al menos se susurra en los pasillos de la industria, es que se trata de una serie que busca explorar nuevas temáticas, quizás con un enfoque más moderno, o tal vez, y aquí está el gran misterio, se trate de una continuación o un spin-off de alguna de sus producciones más icónicas, pero con un giro inesperado. Piensen en esto, ¿qué tal si fuera una historia que retoma a Hakan y Sanem, pero años después, enfrentando nuevos desafíos? O quizás un personaje secundario de Pájaro Soñador, que ahora tiene su propia historia. Las posibilidades son infinitas y la especulación está a flor de piel. Lo que sí está claro es que el productor debió haberle presentado un guión fascinante, un personaje con profundidad, con arcos de desarrollo interesantes, algo que realmente desafiara a Demet y la motivara a decir sí. Y si algo sabemos de ella, es que no se conforma con poco, busca proyectos que la hagan crecer como artista. *** Profundizando en el enigma, ¿qué clases de proyectos podrían estar en juego? ***. Analicemos un poco más a fondo las posibilidades que hacen que este regreso sea tan emocionante. Si pensamos en Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, vemos a Demet brillar en roles que combinan vulnerabilidad, determinación y un carisma arrollador. Pájaro Soñador la catapultó a la fama internacional como la enérgica y soñadora Sanem Aydin, una joven que luchaba por sus sueños en el mundo del marketing y, de paso, se enamoraba perdidamente de Candy Beat. La química con su coprotagonista Can Yaman fue eléctrica, y esa comedia romántica conquistó a millones. Por otro lado, Mi Hogar, Mi Destino la mostró en un registro más dramático, interpretando a Zeynep, una joven marcada por su pasado y su destino, enfrentando las complejidades de la vida y el amor. Ahora, volviendo a la noticia, el hecho de que el productor la haya convencido para un papel que tiene raíces y similitudes que evocan esa chispa que tanto nos enamoró, es la clave. Esto podría significar varias cosas. Podría ser una *** nueva comedia romántica *** que capture la esencia de Pájaro Soñador, pero con un guión más maduro, personajes con mayor complejidad psicológica y quizás un contexto social o profesional diferente. Imaginen a Demet interpretando a una joven emprendedora en la era digital, o una artista que busca su lugar en un mundo competitivo y encontrando el amor en medio de los desafíos. La fórmula del éxito está ahí, y
Si se ejecuta con la calidad y el talento que ella aporta, podría ser un fenómeno. Otra posibilidad, quizás aún más intrigante, es la idea de un *** spin-off o una continuación temática ***. Podría ser que este productor haya adquirido los derechos para explorar el universo de Pájaro Soñador de una manera diferente. Por ejemplo, una serie centrada en un personaje secundario icónico, pero con un enfoque renovado. Piensen en personajes como Embre, Leila, Aileen o incluso Zeida. Cada uno de ellos tuvo sus propias motivaciones y conflictos que podrían dar pie a una historia independiente. Demet podría incluso tener un rol de mentor o de personaje principal que interactúe con estos personajes explorando sus nuevas vidas años después. La mención de que el proyecto busca explorar nuevas temáticas, y quizás tenga un enfoque más moderno, también abre un abanico de posibilidades. Podríamos estar ante un drama contemporáneo que aborde temas sociales relevantes, como la salud mental, las relaciones intergeneracionales, o la búsqueda de identidad en un mundo en constante cambio. Demet ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con personajes complejos y emocionalmente cargados. Un drama bien escrito y con un fuerte componente psicológico podría ser una oportunidad para que Demet muestre una faceta actoral aún más profunda. Y si hablamos de raíces y similitudes, ¿qué pasaría si la conexión con sus roles anteriores no es tan directa, sino más bien en la *vibración* del personaje? Tal vez la producción busca recrear esa sensación de calidez, de esperanza, de lucha por el amor y por los sueños que tanto cautivó en Pájaro Soñador, pero aplicada a una narrativa completamente nueva. Es como si el productor quisiera evocar las mismas emociones en el público, pero a través de una historia fresca y original. *** El rol del productor misterioso y el poder de las plataformas de streaming ***. Ahora, ¿quién es este productor misterioso que ha logrado la hazaña de traer de vuelta a Demet Özdemir? Los rumores son la comidilla de la industria. Se habla de nombres que resuenan con éxito, productores que han apostado por proyectos ambiciosos y que han sabido cómo capturar la atención del público global. Y la pista que sugiere que podría tratarse de una *** plataforma de streaming *** es crucial. Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, o las propias de origen turco como Disney y Star han revolucionado la forma en que consumimos contenido. Estas plataformas buscan producciones de alta calidad, con potencial para atraer a una audiencia internacional. Para ello, suelen invertir en talentos reconocidos y en historias que resuenen más allá de las fronteras de su país de origen. Demet Özdemir, con su creciente fama global, es precisamente el tipo de actriz que buscan para liderar un proyecto de este calibre. El hecho de que el productor esté trabajando con una plataforma de streaming podría explicar la ambición del proyecto. Las series de streaming a menudo tienen presupuestos más elevados, lo que permite una mayor libertad creativa, mejores valores de producción, y la posibilidad de atraer a un elenco de primer nivel. Esto también podría significar que la serie tendrá un alcance global desde su lanzamiento, siendo accesible para audiencias de todo el mundo de forma simultánea. Además, las plataformas de streaming suelen ser más abiertas a explorar géneros y temáticas que quizás una televisión tradicional podría considerar más arriesgadas. Esto podría abrir la puerta a que Demet se atreva con algo completamente diferente, o que una comedia romántica reciba un tratamiento más cinematográfico y sofisticado. La negociación con un productor de esta talla debió ser fascinante. Imaginen las conversaciones, la presentación del guión, la visión del director, la estrategia de marketing, el potencial de crecimiento del personaje, y cómo este proyecto podría impulsar aún más la carrera de Demet Özdemir a nivel internacional. Que ella haya aceptado demuestra no solo la calidad de la propuesta, sino también su confianza en el productor y su visión. *** Un impulso para la industria turca y un regreso que nos llena de esperanza ***. El regreso de Demet Özdemir no es solo una gran noticia para sus seguidores, sino también para la *** industria turca de la televisión en su conjunto ***. La popularidad de las series turcas ha crecido exponencialmente en los últimos años, y la presencia de actrices de renombre como Demet en nuevos proyectos de alto perfil atrae la atención de inversores y audiencias internacionales. Es un ciclo virtuoso, un talento reconocido atrae a una audiencia más amplia, lo que a su vez fomenta más inversión y oportunidades para la industria. Este regreso podría ser un *** catalizador para que otras producciones turcas de gran envergadura sean vistas con más interés en el mercado global ***.
Demet Özdemir se ha convertido en una embajadora de la actuación turca en el mundo, y su éxito en nuevos proyectos seguirá abriendo puertas. Nos encontramos ante la expectativa de una producción que promete calidad, talento y sobre todo, la magia inconfundible de Demet Özdemir. La especulación es un ejercicio delicioso, pero la realidad que se cierne sobre nosotros es que estamos a punto de presenciar el renacimiento de un ícono. ¿Qué esperar del futuro cercano? Aunque las fechas oficiales aún no se han revelado, la naturaleza de este tipo de anuncios sugiere que las ruedas ya están en movimiento. Si la producción se está gestando con tanto ímpetu, es probable que las grabaciones estén a punto de comenzar o ya hayan dado inicio. Esto nos lleva a pensar en un posible lanzamiento en los próximos meses, quizás a finales de este año o a principios del próximo ***. La estrategia de los productores en este tipo de situaciones suele ser la de dosificar la información, generando expectación y manteniendo a la audiencia enganchada. Poco a poco iremos viendo pinceladas, fotos del rodaje, quizás algún avance inicial, declaraciones de los involucrados. Y nosotros, como sus fieles seguidores, estaremos aquí para desmenuzar cada detalle y compartirlo con ustedes. La emoción es palpable. Ya nos imaginamos los carteles promocionales, los tráilers que nos dejarán con la boca abierta, y la expectación que generará cada nuevo capítulo. La pantalla parece ansiosa por volver a ser testigo del talento y la presencia magnética de Demet Özdemir. Más allá de los detalles específicos del guión o del personaje, lo que realmente resuena es la *** energía que Demet aporta a cada proyecto ***. Su capacidad para transmitir emociones, para hacer que nos enamoremos de sus personajes, para reír y llorar con ellos, es algo que la distingue. Es una artista completa, y su regreso al primer plano de la actuación turca es una noticia que todos esperábamos con muchísima ilusión. La forma en que se mueve, cómo expresa sus sentimientos con una mirada, cómo su sonrisa ilumina la escena, es algo que no se encuentra todos los días. Por eso este regreso, impulsado por la persuasión de un productor visionario, es tan significativo. Es la confirmación de que su estrella sigue brillando con intensidad y que el público la extrañaba profundamente. En resumen, y una invitación a la interacción ***. En resumen, mis amigos, la noticia es oficial y emocionante: Demet Özdemir regresa a la pantalla. Un productor con una propuesta irresistible la convenció para un nuevo proyecto que promete ser un gran éxito. Aunque los detalles exactos de la trama y el personaje se mantienen en secreto, la expectativa es enorme. Este regreso no solo es una alegría para sus fans, sino también un impulso importante para la industria turca. Estamos ansiosos por descubrir qué nos tiene preparado este talentoso equipo. Y ahora, la parte más importante para mí: ustedes. Ustedes son el corazón de este canal. ¿Qué esperan de este nuevo proyecto de Demet Özdemir? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Quieren una comedia romántica que nos haga suspirar, un drama que nos conmueva hasta las lágrimas, o algo completamente diferente que la desafíe como artista? ¿Tienen alguna teoría sobre el productor o la plataforma de streaming? Me encantaría leer sus opiniones y especulaciones. Y para finalizar, si disfrutaron de esta noticia tanto como yo, si están tan emocionados como yo por el regreso de Demet Özdemir, no olviden darle un gran ***, me gusta *** a este vídeo. Compartan este contenido con todos sus amigos y conocidos que también son fanáticos de las series turcas. Y si aún no lo han hecho ***, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis, ***. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Nos vemos en el próximo con más noticias, más curiosidades y más del fascinante mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.